Hasta hace unos meses, siempre me consideré un hombre correcto, un buen esposo, un excelente padre y me entregaba al 100% en todo lo que hacía, incluido mi trabajo. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando conocí a quien se convertiría en mi secretaria, Isabella. Todo comenzó un lunes cuando mi secretaria de mucho tiempo renunció. Habíamos estado trabajando juntos durante 8 años y sabía que no sería fácil reemplazarla. Más que una simple secretaria, la señora Caterine se había convertido en mi mano derecha y la persona que ocupara su lugar tendría que estar a la altura. Durante varios días entrevisté a varios candidatos. El jefe de recursos humanos me enviaba personas altamente calificadas con años de experiencia y buena apariencia, pero los títulos universitarios no me impresionaban. Necesitaba a alguien que se ajustara al puesto que la señora Caterine dejaba vacante y durante varios días pensé que sería imposible encontrar un reemplazo. Sin embargo, llegó el lunes y recibí una llamada de Carl, el reclutador encargado de entrevistar a los candidatos. Me dijo que había una solicitante que podría interesarme y que estaba esperando para ser entrevistada. No tenía esperanzas de que alguien pudiera ser lo suficientemente bueno como Caterine, pero de todos modos le di una oportunidad. En el momento en que vi a esa mujer, algo dentro de mí se movió. Al principio, no pude ocultar mi impresión por lo hermosa que era. A simple vista, estimé que tenía unos 25 años, pero eso no era lo más importante. Esta mujer era impresionante. Vestía un traje azul marino que le quedaba como un guante, tenía el cabello cobrizo liso que le caía por la espalda y la piel cubierta de pecas. La prenda no hacía un buen trabajo ocultando sus curvas, pero eso no era lo peor. Eran sus gafas, que mascaraban un par de ojos verdes en forma de corazón y una boca en forma de corazón pintada de rojo. Mis manos se volvieron inmediatamente sudorosas. A primera vista, concluí que esta joven pretendía destacarse, causar una buena impresión, y lo había logrado con creces. En el momento en que se presentó y me dijo su nombre, deduje que Carl había notado lo mismo que yo, y por eso había insistido en que la entrevistara. Mientras le hacía algunas preguntas de rutina y fingía leer su currículum, pude conocer un poco más a esta enigmática mujer a través de sus respuestas. Su nombre es Isabella Vance y tiene 26 años. Estudió administración de empresas pero quería ganar experiencia en otras áreas. Así que cuando escuchó que necesitábamos un asistente, no dudó en presentarse y solicitar el puesto. Además de eso, mientras hablaba sobre la experiencia que tenía, analizaba otras cosas sobre Isabella, como el hecho de que no llevaba anillo de matrimonio. Era muy educada y su imagen de confianza no coincidía con el tono de voz suave y dócil con el que hablaba. Durante varios minutos, se sentó con la espalda recta y en ningún momento dejó de mover una de sus piernas. Después de varios minutos de entrevista, pude deducir varias cosas sobre ella. Era una principiante en el mundo laboral, pero a pesar de su timidez, siempre respondía de manera segura y concisa. Parecía decidida y no esperaba un no como respuesta. Me gustaría pensar que sus habilidades y desempeño en la entrevista fueron suficientes razones para aceptarla, pero el día que vino a trabajar por primera vez y la encontré detrás del escritorio con la tableta en la mano y una sonrisa amable, supe que la carga de mi decisión había recaído en su apariencia. Era bonita como una flor, pero no solo era bonita, eso era todo. Era sensual de una manera que llamaba la atención, y lo peor era que ella no era consciente del efecto que tenía en los demás, especialmente en la mirada masculina. Siempre venía bien vestida y perfumada y con una buena actitud. En una semana se adaptó a la dinámica de la oficina. Hizo un par de amigos que obviamente coqueteaban con ella y estaba dispuesta a quedarse hasta tarde una noche cuando tuvimos que arreglar algunos papeles de último minuto. Después de 3 meses de trabajo sin problemas, Isabella fue contratada oficialmente. Sabía que parte de mi preocupación se debía a que me costaba ocultar cuánto me gustaba. Estaba feliz por ella porque sabía que tenía una gran oportunidad por delante. Este trabajo le abriría las puertas a oportunidades increíbles, lo sabía, pero por alguna razón, el pensamiento de seguir viendo a Isabella me mantenía taciturno y de mal humor durante varios días. Por más que pensara en el asunto, sabía que el problema no radicaba en su desempeño laboral. Isabella era muy buena y había ocupado el lugar de la señora Caterine de manera impecable. Estaba tan atraído por ella que a veces le pedía que se quedara en la oficina escribiendo informes solo para tenerla cerca. Isabella estaba en la flor de su juventud y era doloroso verla con un par de piernas interminables que lucían increíbles con faldas o vestidos largos. Y ella solía usar camisas abotonadas muy ajustadas que hacían poco por ocultar su escote. Tenía todo para volver loco a cualquiera, incluso a mí, un hombre casado. Cada vez que Isabella venía a mi oficina, no podía evitar mirarla. Observaba el movimiento sensual de sus caderas cuando caminaba, la forma en que ajustaba sus gafas antes de hablar o incluso cómo jugaba con su cabello cuando estaba nerviosa. No sé cuándo las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. Tal vez cuando empecé a notar que se ruborizaba en mi presencia, o tal vez fue durante el último trimestre del año, cuando teníamos que quedarnos hasta tarde y durante esas horas hablábamos mucho y ella siempre parecía triste cuando llegaba el momento de irse. Ese tiempo había sido duro en el trabajo, pero la presencia de Isabella hacía que cada esfuerzo valiera la pena. Pero el punto de quiebre fue cuando la escuché hablar por teléfono con un hombre y,
en un ataque de celos, le reproché que usara su tiempo de trabajo para asuntos personales y que si quería discutir algo con su novio, debería hacerlo cuando saliera. Ella lució sorprendida, por supuesto, y cuando la calma volvió a mi mente, también me sentí impresionado por mi conducta. Ya no podía soportar la necesidad. Ya no quería admirar su belleza desde lejos y, aunque al principio pensé que era solo un capricho del momento, con el tiempo todo cambió. Mis sentimientos y los suyos florecieron rápidamente pero intensamente. Isabella correspondía a mis sentimientos de la misma o peor manera. Cuando estábamos solos, todo era perfecto y poco a poco comenzó a mostrar sus sentimientos libremente. Al principio eran notas con mensajes cursis diciendo que me extrañaba y que ansiaba que llegara la noche para poder vernos, pero luego aprovechaba cada oportunidad para demostrarme cuánto le importaba. Sus muestras de amor se volvieron más frecuentes y yo estaba feliz con nuestro progreso, pero por alguna razón ella nunca dejaba que las cosas avanzaran más. No quería que pensara que solo la quería por eso, porque realmente me sentía enamorado. Simplemente no podía encontrar las palabras o acciones para mostrarlo. Además estaba casado y lidiando con mis propios problemas en casa para tomar una decisión radical. Pero lo que sentíamos ya era difícil de controlar, así que esa necesidad nos llevó a tomar un riesgo. Una noche en mi oficina, cuando todos en el piso se habían ido, con la excusa de que teníamos que terminar un informe, ella se quedó en mi oficina después de las 5. Y cuando nos dimos cuenta de que la oficina ya estaba vacía, dimos rienda suelta a nuestros sentimientos en el escritorio donde habíamos trabajado tantas veces. Nos entregamos al amor de manera apasionada y de manera acelerada, sin dejar espacio para respirar. Todo había sido natural, sin miedo ni presión. Isabella me había regalado uno de los mejores momentos de mi vida, especialmente porque la química que teníamos era algo que nunca antes había experimentado. Sus habilidades con la boca eran prometedoras. Con mi esposa nunca había sido así. Isabella era nueva en esto, pero a pesar de que tenía mucho camino por recorrer, tenía el entusiasmo necesario para desempeñarse como una campeona, y eso era algo que admiraba. Cuando todo terminó, ella parecía atrapada en un sueño del que no podía despertar. Para mí, fue una vista incomparable. Mi mente se había ido por unos minutos y cuando volví a la realidad, la felicidad me hizo sonreír. Fue increíble, susurró Isabella con una sonrisa satisfecha, y yo estuve de acuerdo con ella. No solo había sido increíble, sino mágico. Ella había sido excelente, mucho más que mi esposa, mucho más que las novias que había tenido cuando era soltero. Lo afirmé, devolviendo la sonrisa, pero podría ser mucho mejor si estás más dispuesta. Para mí, no era suficiente, quería más. La atracción que sentía por ella consumía mis huesos y ya no tenía la fuerza para detenerme. Ahora que tenía ese fruto prohibido, todo lo que quería era descubrir más, aprender todo sobre Isabella, sus puntos sensibles, la forma en que enloquece. El ritmo que la lleva a alcanzar la felicidad absoluta por tener la capacidad de hacer realidad mis sueños más profundos y acompañar a Isabella a lograr los suyos. Y una vez más, el nirvana nos envolvió en una espiral que crecía y crecía hasta que explotó en un destello de luces que iluminaron todo a su paso. Lo único que podía percibir eran los sonidos rítmicos de nuestros corazones latiendo al unísono, como nuestros sentimientos. Todo se sentía correcto, se sentía bien. En esos momentos, no me importaba nada. Había olvidado la persona que era, el hombre que era en esa oficina. Lo único que importaba era lo que nos unía a mí y a mi hermosa secretaria, un amor profundo y salvaje. Una vez más, preguntó con un toque juguetón. Me compuse y la miré tratando de entender qué estaba pasando. Isabella era joven y por la forma en que había manejado la situación, podía decir que no tenía mucha experiencia en esta área. El orgullo me hizo ceder sin pensarlo 2 veces, a pesar de que me sentía agotado y extremadamente satisfecho. Pero una vez que empezamos de nuevo, nuestros sentimientos nos hicieron actuar con cuidado y dedicación. Así es como la acompañé de nuevo a una espiral de sensaciones que nos unió. Me sentí feliz y satisfecho, y mi mente ya estaba planeando nuestro próximo encuentro. No quería llegar a casa ni pensar en el futuro. Lo único en lo que pensaba era en el ahora, en lo que finalmente había sucedido con Isabella y cuánto había anhelado eso. Se preparó en silencio, ocultando su rostro por un momento. Me sorprendió, pero no le di más importancia. ¿Puedo irme?, preguntó mirándome de reojo. Su tono de voz no me decía nada, así que respondí que sí. Me sorprendió su comportamiento, pero en ese momento no pensé en ello. No fue hasta que ella salió de la oficina que me di cuenta de lo que su pregunta implicaba. Había actuado como si nuestro encuentro hubiera sido parte de su trabajo, como si no significara nada. Pero la verdad era que lo había anhelado y nunca había planeado aprovechar nuestras posiciones. Corrí tras ella y la encontré en su escritorio recogiendo su bolso. Cuando me vio llegar, su expresión me dijo todo lo que quería saber. Realmente pensaba que nuestro encuentro no significaba nada. No es lo que piensas, comencé sin aliento. Me gustas, pero ella preguntó, tiene que haber un pero. No podemos simplemente ser felices. Cuestioné. Ella no parecía convencida por mis palabras mientras abrazaba su bolso como buscando consuelo. Sé que nosotros no tenemos futuro, dijo después de un minuto. ¿Estás casado?
Yo estoy casada, afirmé en un susurro, pero ya lo sabías, nunca lo he ocultado. Esto está mal, dijo ella, no debería ser así entre nosotros. Estoy casado, entonces ¿qué vamos a terminar cuando todo apenas está comenzando? En ese momento me sentí tan devastado que no me importó suplicarle. La amaba y estaba dispuesto a mostrarle cómo confiar en mí. ¿Cómo puedo confiar en ti?, cuestionó ella con el ceño fruncido. ¿Cómo sé que no harás lo mismo en el futuro? Sé que estuvo mal, respondí avergonzado, lo sabes, pero eso no te impidió estar conmigo de todos modos, respondió con un tono mordaz. Lo sé, admití, no soy la mejor opción para ti, Isabella. Estoy casado y mucho mayor, mereces algo mejor, alguien mejor. Asintió y antes de irse se dio la vuelta y hizo lo que nunca hubiera podido hacer, no después de lo que vivimos en mi oficina. Renuncio, señor Andrew, fue un placer trabajar para usted. Le agradezco por todo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero ella nunca vaciló y sin más, se fue y no tuve el coraje de seguirla, de buscarla. Después de ese día, no volví a verla. Isabella había entrado en mi vida para cambiarlo todo, para cambiar mis valores y mi forma de pensar. Me habría convertido en un hombre que no reconocería, pero acepté y aunque la extrañaba, sabía que su decisión era la correcta. Si no hubiera dado un paso atrás, si no nos hubiera separado, nunca lo habría hecho, no hasta que fuera demasiado tarde y el daño fuera inminente. Isabella había pensando en nuestro futuro, un futuro que nunca iba a existir mientras yo estuviera casado y ella fuera tan joven, con toda una vida de posibilidades por delante. Yo sería un obstáculo en su vida y ella sería mi perdición. Solo esperaba que algún día la vida nos volviera a reunir para poder ver a la mujer en la que se convertiría. Hasta entonces, me quedaría con mi esposa. Ya no me satisfacía como solía hacerlo, pero era una buena persona y merecía ser cuidada. ¿Y tú, habrías dejado ir al amor de tu vida? Comenta qué habrías hecho si estuvieras en mi posición. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.